Buenos días, les saluda Andrés Paredes, su amigo Faber. Ahorita en la mesa de conducción me acompaña el reconocido periodista económico Gonzalo Carranza, que ha tenido un gran paso por diferentes medios importantes como El Comercio, Gestión, Semana Económica, Gracias, ¿no? Faber. Sí, encantado de estar acá en la conducción como invitado el día de hoy. Gracias, Gonzalo. Y también tenemos de invitado a Víctor Fuentes, economista del IPE, que nos acompaña nuevamente aquí en otro programa más de Globalnomics, su programa de internacionales y economía, que viene, hoy día hemos arrancado súper temprano, ya que en la mesa en el Puente Mando se encuentra ya instalado, un poco gripado, pero instalado Hola, siempre, hola. nuestro amigo el cefalopo de los teclados súper ronco, Aaron Villalobos, y nuestra productora sin rostro, la doctora Garra. Buenos días a todos, buenos Que días. nunca Gracias, tiene- gracias a la producción, es un esfuerzo conjunto, hemos salido a tiempo. Muy bien. Así, esperemos que marquemos un poco La pauta. la pauta, porque siempre he estado arrancando un poco tarde, pero bueno, siempre hay un momento de hacer la cosa más temprano. Hoy día, en el programa de hoy, vamos a tratar tanto temas importantes que han salido, cifras muy fresquitas sobre inversión privada e inversión minera. Y posteriormente vamos a tocar el tema de lo que pasó ayer en Washington con esta corte del equipo GNU que llegó así de Europa con el jefe de la OTAN, los primeros ministros de varios países europeos, más Zelensky, que se reunieron un poco a hacerle la corte a Trump y adorar al nuevo emperador de una parte del mundo. Y el otro emperador que reina sobre las cenizas de las zonas que conquistó Putin, también vamos a tocarlo, pero espérense un rato más porque primero tenemos temas económicos importantes que tratar. Sí, Faber, bueno, estamos acá con Víctor del IPE. El IPE ha sacado varios estudios, le decía antes a Víctor, y están a full con la chamba por el IPE. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Faber, hola Gonzalo, qué gusto estar nuevamente por acá. Encantado de poder seguir compartiendo con este público. Y adelante, vamos con las cifras. En el IPE tenemos cifras sobre, digamos, inversión privada, inversión pública, inversión minera, así que adelante. En primer lugar, la inversión privada. La inversión privada que normalmente, a ver, yo siempre he defendido temas públicos y temas que no sea todo privado, pero el tema de la inversión privada es la sangre fundamental que va a la Mira, economía. camarada, diciendo ¿No? esas cosas. Sí, así es, así es. Tengo que reconocer algunas cosas para comenzar y luego es que hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, Exactamente. ¿no? Nunca hay que ser tan doctrinario. Y hay cifras negativas, creo, sobre el tema de una inversión privada que sea Estancado. estancado. Sí. Víctor, ahí, o sea, creo que la pregunta un poco en línea con lo que decía Faber, ese paso atrás. ¿Qué es la inversión privada y por qué despierta tantas pasiones? ¿No? ¿Por qué algunos la satanizan, otros la celebramos como si fuera lo que nos va a sacar de pobres? Empecemos por ahí y luego entramos a estas cifras de estancamiento y qué significan. De acuerdo. Mire, digamos, nosotros vamos a tener dos principales tipos de inversión, ¿no? La inversión privada y la inversión pública, ambas súper importantes, pero cumplen dos objetivos diferentes, ¿no? La inversión pública, por un lado, tiene más este rol de cerrar brechas, ¿no? Digamos, luz, agua, desagüe, servicios básicos, pero también para aspectos productivos, como por ejemplo la inversión hidráulica, ¿no? Ujú. Ahora, la inversión privada tiene otro fin, está un poco más asociada a esta activación del círculo virtuoso de la economía, ¿no? Esta generación de empleo, esta generación de productividad, que en el largo plazo nos permite, digamos, seguir avanzando. Entonces, la inversión privada representa más o menos el 80% de toda la inversión en el Perú. El 20% restante es la inversión pública, es decir, por cada sol de inversión pública tenemos 4 soles de inversión privada. Lo cual nos, digamos, llega a reflexionar sobre qué, digamos, la importancia de la inversión privada y por qué es clave de que ésta se dinamice. O sea que si se estanca la inversión privada, tienes el 80% de la inversión estancado. Así es. No importa que el Estado le meta más balas a la inversión pública, eso solo va a ser ese quinto dólar. Así es. Y además, digamos, ya solo para cerrar esta parte de la inversión pública, digamos, mucho venimos traqueando estos indicadores de si ejecuta o no ejecuta, ¿no? Ujú. Digamos, la ejecución de la inversión pública es alto o baja, del gobierno nacional, regional o distrital. Y ese es el primer paso, ¿no? La ejecución financiera. Pero probablemente el paso más importante, la pregunta más importante es si se está ejecutando bien o no, si el gasto es de calidad o no. Cerramos la inversión pública y miramos un poco las cifras de inversión privada, ¿no? Y ahí en el grafiquito tenemos la evolución de la inversión privada que había, digamos, atravesado un 2023 negativo, muy duro, ¿no? Por supuesto, afectado por todo la conflictividad social. Estaba en decrecimiento visible. Estuvo en una fuerte caída, ¿no? Y ahí podemos ver que, digamos, cayó la inversión minera, cayó la inversión residencial, cayó el resto de la inversión. La ¿Qué es la inversión residencial, residencial, Víctor? digamos, ¿Compras una casa?
Sí, sí, está muy asociada a la inversión, digamos, inmobiliaria, sí, Ujú. ¿no? Y el resto de inversiones tiene que ver con otros sectores económicos también, ¿no? Ujú. Digamos, está electricidad, está hidrocarburos, ¿no? Digamos, y tenemos el resto de sectores. Ahora, lo que vamos a ver de manera interesante es que durante el 2023 fue muy negativo. El 2024 la inversión empieza a recuperarse, principalmente porque, digamos, el resto de actividades de inversión, digamos, otros sectores, principalmente electricidad, empieza a recuperarse durante el 2024. El pico máximo llega en el primer trimestre del 2025. Digamos, este primer trimestre tuvimos un crecimiento de 8.8%, es probablemente uno de los valores más altos en casi 7 años, ¿no? Y en el segundo trimestre eso se ajusta un poquito, ¿no? Ujú. Digamos 8.8, 7.5, en promedio más o menos son 8% que hemos crecido en términos de inversión privada este primer trimestre. Ahora, ¿por qué es clave que la inversión privada crezca? Hemos hablado sobre, digamos, la dinamización de empleos, pero pongámosle un poquito más de cifras duras, ¿no? Este gran periodo del Perú reduciendo la pobreza, y por supuesto agilizando otro tipo de indicadores sociales también, ¿no? En el que la pobreza se reducía a un ritmo de 4 puntos porcentuales cada año. Solo para que tengan idea, el último año se redujo la pobreza, pero más o menos 1,5 puntos, nada más. Antes lo hacíamos un ritmo anual de 4 puntos, es decir, era mucho más dinámico. Estaba asociado a una inversión privada que crecía, digamos, a doble dígito, por encima del 14%. Entonces, que tengamos una tasa de crecimiento de la inversión privada de 8% es positivo. Ahora, el punto es, como vamos a ver en ese gráfico, que se está ajustando. Este Ujú. primer semestre ha sido de más o menos 8%. Nosotros esperamos que durante el segundo semestre del año eso se ajuste fuerte, tenga un crecimiento de más o menos 4%, y el 2025 cerraría la inversión privada con un crecimiento de 6%. ¿Y por qué se va a ajustar? Una buena parte tiene que ver con la incertidumbre política. Ok, las elecciones que La se vienen. selección, exactamente, ¿no? Y esto es, digamos, es algo que hemos visto antes de manera bastante clara y recurrente. En cada periodo electoral, esos trimestres previos, esos 3 trimestres previos a las elecciones, son de desaceleración económica, principalmente asociado a la inversión privada, ¿no? Por la incertidumbre. ¿Cómo miramos esto en otros indicadores? Por ejemplo, la expectativa de la economía de 3 meses, que es este principal indicador que tiene el Banco Central para medir la inversión privada de manera adelantada, ¿no? Digamos, estas encuestas que se le hacen a los empresarios, siempre se ajusta, siempre se desacelera, ¿no? Ujú. Entonces, un primer paso tiene que ver con la incertidumbre política. Y si le ponemos, digamos, un tamaño a la incertidumbre política que vamos a ver, no tenemos ahí otro grafiquito ahí sobre la cantidad de partidos políticos aspirantes a la presidencia, ¿no? Tenemos una cifra récord, ¿no? Ujú. Una cifra que no se había visto antes en el Perú. Eran 43 partidos inscritos, creo que con las alianzas 38. Ujú. Igual es casi el doble de lo que tenemos en 2021. Le sacamos la mugre a cualquier otro país en términos de aspirantes. Pobres miembros de mesa que les tocan las elecciones. Sí, no, el otro día estaba viendo la cédula de votación, va a ser de este tamaño. Sí, gigante. Un papelógrafo. Un papel A3, que cuando lo dobles va a ser como una 4 y eso lo vas a tener que meter en el ánfora, es un desastre. Y a ver si logístico. entra, Y a ver ¿no? si Y entra. a ver si entra, sí. Víctor, yo quería volver al gráfico que estábamos mostrando antes, porque claro, si uno, no sé, pues es Dina Boluarte y da el mensaje 28 de julio, celebra que bajo mi mandato en este semestre la inversión privada subió 8, 7%, pero si haces la suma, el promedio, mirando 1 o 2 años atrás, en realidad estamos bastante mal, ¿no? Es casi un efecto rebote, sí, y ahí es muy interesante, ¿no? Si miramos eso 2025, primer trimestre, segundo trimestre, y lo comparamos con el segundo trimestre de 24, digamos, la valla era bien bajita, ¿no? Digamos, después de un primer trimestre, segundo trimestre del 23, súper negativo, el primer y segundo trimestre del 24 fue fácil. Claro, porque son comparativas. Así es. Cada cifra es comparación con la anterior para indicar Con un el poco Con el mismo pasado. periodo del año previo. del año exactamente. previo, claro. Entonces- Ahora, un poco lo que estamos comentando y recuerdas al comienzo, Gonzalo y Víctor, justamente temas de conceptos básicos, que a veces nosotros hablamos de la inversión privada y asentando muchos conceptos que asumimos per se, pero siempre hay dudas, por ejemplo, como la de nuestro comentarista Roberto Vela, que nos dice, la inversión privada tiene como objetivo dar ganancias a los inversionistas y no el desarrollo social. Claro, los inversionistas ganan con la inversión privada, obvio porque es una inversión privada, es cierto. El tema de cómo se discute, ¿no? Entre la teoría del trickle down, ¿no? De el chorreo. El chorreo. O que no se chorree, sino que fluya directamente. Porque una cosa es que gotee mientras tienes un montón de inversión privada y algo reciben los de abajo. Pero cómo se refleja ese flujo de dinero que llega, por ejemplo, en estos sectores, en lo residencial, en lo minero, cómo impacta en nuestra economía, Víctor, Gonzalo. Yo creo que el principal canal a través del cual la inversión privada tiene este efecto dinamizador económico-social es a través del empleo.
¿no? Y la generación sobre todo de empleo de calidad. Ahora, claro, digamos, si nosotros revisamos las cifras de empleo formal, vamos a ver que estamos estancados hace mucho tiempo. Una parte importante de ese estancamiento tiene que ver con, digamos, estas rigideces que hacen poco competitivo el mercado laboral. Pero sin duda, entre el 2024, perdón, entre el 2004 y el 2019 ha habido una fuerte reducción de la pobreza, una fuerte reducción de la desigualdad también, aunque muchos lo pueden cuestionar, ¿no? Son cifras en el INEGI, son cifras internacionales. Eso es cierto, o sea, a pesar de todo, y que sí somos un país muy desigual, tenemos cifras de reducción de desigualdad positivas, ¿no? A lo Sí. largo del tiempo en el Perú. O sea, digamos, remitámonos un poco a... Y motivadas por la inversión privada, sobre Ujú. todo. Ujú. No solo por los programas sociales o por la acción del gobierno, sino también por esa generación de empleo formal, con mayores beneficios, con mayores derechos que dice Víctor. Y hoy le diría a Roberto, es una visión bien de Milton Friedman, la que él está poniendo sobre la mesa, bien libertaria. O sea, Ujú. los inversionistas invierten para hacer plata. Y eso sí, es verdad, puede ser verdad. También hay inversionistas que dicen, oye, quiero generar sostenibilidad, desarrollo social, programas para las comunidades. Pero incluso si nos vamos a la visión más ortodoxa, libertaria, de el inversionista mete su plata para sacar más plata, se genera ese círculo que dice Víctor de, oye, construyes una fábrica, esa fábrica la tienes que llenar de trabajadores, esos trabajadores consiguen chamba, ganan más, hay más competencia en el mercado laboral y se produce por segundo o tercer efecto ese desarrollo social. O sea, que no están enfrentados. Ujú. Incluso si uno no lo hace con esa intención, que los inversionistas pues buscan su plata, igual generan esa consecuencia positiva. Claro, igual nos dice Juan Carlos Amayo algo en lo que yo parcialmente coincido, que es se logra se logra generar desarrollo, pero también se acentúa la desigualdad. Ojo, estamos viendo las cifras que no hemos traído las cifras. Otro día tenemos las cifras de reducción de traemos. desigualdad. De pobreza y El desigualdad. índice Gini. El índice Gini, recuerda el coeficiente Gini para medir un poco la desigualdad, cuánto tiene, cuántas veces gana el decil más alto, o sea, la décima parte de la población, con respecto a la décima parte de la población más baja, y ahí es un índice que, pues, digamos, es más eficiente para medir eso que el PBI per cápita, ¿no? Que tú repartes como una sociedad comunista igual a todos la riqueza, y no sucede así. Pero, sin embargo, sí es cierto de que a veces cuando hay una enorme acumulación de capital se pueden generar no solo desigualdades económicas, sino también de poder. Esas asimetrías de poder luego tienen que ser compensadas por la regulación, que ya lo estaríamos discutiendo en otro momento. Pero volvamos a las cifras, ya que hemos tratado los dos comentarios, volvamos a las cifras que estabas manejando, Víctor, respecto a esta inversión que va subiendo, porque hay un sector que dice resto, Sí. ¿no? Está disgregado residencial minero, pero resto me intriga. ¿Qué está en el resto? Sí, digamos, el resto de sectores económicos está, por ejemplo, uno de los grandes sectores tiene que ver con electricidad, ¿no? Digamos, nuestra matriz energética viene cambiando. Uno de los principales proyectos tiene que ver, por ejemplo, con generación hidráulica, es decir, esta generación que se genera a partir de el aprovechamiento de los ríos, de represas. Tenemos también inversiones en plantas solares, ¿no? Tenemos inversión en hidrocarburos, digamos, tenemos inversión en... esta parte de residencial tiene que ver, por ejemplo, con inversiones inmobiliarias, pero también está la parte no residencial, que por ejemplo, tiene que ver con caminos, ¿no? Tiene que ver con infraestructura, digamos, desarrollos desde el sector privado, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver que gran parte de ese crecimiento de la inversión privada tiene que ver con el resto de sectores, ¿no? Y si uno les agrega por cuáles son esos indicadores adelantados de la inversión privada, uno tiene que ver, por supuesto, cemento, pero el otro gran sector tiene que ver importaciones de bienes de capital. Ujú. ¿No? ¿A qué nos referimos con importación de bienes de capital? Que siempre es un concepto... De esos así que se dicen todo el tiempo, pero Ujú. nadie sabe a qué se está refiriendo, ¿no? Exacto. Que es un bien de capital específicamente. Digamos, vamos a encontrar diferentes ejemplos, pero lo más sencillo son maquinarias, por ejemplo, ¿no? Ujú. Digamos, las empresas, el sector privado, para avanzar, para, digamos, expandir sus operaciones, necesitan invertir. Una parte de esas inversiones puede ser, por ejemplo, en expandir una planta, para eso necesitamos cemento. Otra parte tiene que ver, por ejemplo, con cómo hacemos para adquirir más máquinas que nos permita expandir la producción. Dentro de las máquinas que se importa tiene que ver, por ejemplo, con máquinas, por ejemplo, para las fábricas, tiene Ujú. que ver con, dependiendo del sector, se tienen que utilizar camiones, se tienen que utilizar camionetas, digamos, los ejemplos más parecidos, más sencillos también para minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver con inversión fija, pero también tiene que ver con inversión, digamos, que se puede ir moviendo un poco más. Y ahí es importante, Víctor, Faber, también entender, cuando hablamos de bienes de capital, de inversión privada, pareciera que siempre estamos hablando de grandes empresas. Ujú. Pero en ese resto entra todo tipo de inversión que hacen los empresarios, los emprendedores. O sea, Canal Ya, cuando compra
cualquier activo que vaya a durar más de 1 o 2 años y permita hacer este programa, ya entra en el cálculo de inversión. Pochita. Sí, el pochito no sé, pero las cámaras, ¿no? Eso, por ejemplo, sí puede durar más de 1 año y tú puedes decir, oye, eso es inversión privada. Pochita es eterna. O sea, Pochita también, Pochita ahí entra al cálculo. Tenemos acá las chelas de la cámara cervecera. esos son Oye. nuestros amigos de la Cámara Cervecera que nos han dejado nuestras cervezas para el desayuno. Recuerden consumir alcohol con moderación, pero la Cámara Cervecera ahí nos da el pan líquido de cada día para enseñar nuestra Está mesa. buenazo, yo ya las quiero abrir, pero dicen que... Y no se puede, No no se dice, puede en hasta algún ahora. momento se podrá. Pero ponte, si una cervecera artesanal pequeña, ¿no? Compra una máquina, eso también es inversión privada y eso también está en ese resto, ¿no? Y también genera a pequeña escala esos círculos virtuosos de los que hablaba Víctor. Un punto sumamente clave sobre la Y inversión aparte genera privada. más chela para todos, ¿no? O sea, que- Claro, Además, está bueno. felicidad, Eso es un felicidad. es un output. Un punto clave sobre la inversión privada es que, claro, como decía Gonzalo, mucho se piensa sobre la inversión grande, pero en realidad hay mucho de inversión mediana y pequeña que es clave también, ¿no? Digamos, el consumo de cemento, por ejemplo, es otro indicador clave adelantado de la inversión privada, ¿no? Uno tiene que ver con importaciones de capital, el otro es consumo de cemento, el tercero es expectativas de la economía, la expectativa de los empresarios. En el caso de los consumos de cemento, más de la mitad es cemento, digamos, que se compra al por menor. Tiene que ver con autoconstrucción, por ejemplo, ¿no? Y esa autoconstrucción es bien de, digamos, empresas pequeñas, de familias, ¿no? Entonces estamos hablando de que cuando se ajusta la inversión privada, todo ese resto, no estamos hablando de inversión grande, estamos hablando de inversión mucho más pequeña, mucho más diaria, con lo que casi cualquiera nos puede sentir, se puede sentir identificado, ¿no? Entonces, digamos, que se recupere la inversión privada es clave. Justo ahí teníamos la desagregación. Esa es la importación de los bienes de capital, es la barra amarilla que ustedes pueden ver. Y ahorita contestamos también lo de Yachaiguasi y de los sueldos, porque es importante hablar también de cómo... Irónico, ya Chagas, No, irónico. claro, ¿no? Fantástico. Además, el tema de, claro, o chorreo o reparto en igualdad de condiciones de las excedentes de ganancia. Bueno, vamos primero con este gráfico que dice, y la importación de capital en estas barras que nos indican, son trimestres, ¿no es así, Víctor? Así es, lo que estamos mirando es el crecimiento, en este caso, de las importaciones de bienes de capital, ¿no? Ujú. Y vamos a ver cómo en el primer y segundo trimestre, digamos, vuelve a crecer a doble dígito, lo cual es una buena noticia. Lo que es clave también es cómo el consumo de cemento, ¿no? Vuelve a tener esa tendencia positiva, ¿no? Otra vez, muy asociada, por supuesto, a inversión grande, pero también en consumo de cemento tenemos mucha inversión pequeña, mucha inversión, si quieres, de personas, de hogares, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esa recuperación de la inversión privada, ¿no? Que es la línea azul, ¿no? Bien impulsada por recuperación tanto de bienes de capital, importaciones de bienes de capital, maquinarias, equipos, como también, por ejemplo, el consumo de cemento. Esta tendencia, por supuesto, digamos, para el caso de inversiones privadas grandes, tiene un efecto de arrastre. Es decir, hay inversiones que una vez que empiezan, es más costoso detenerlas. Digamos, y en la medida que es más costoso detenerlas, es preferible que esto siga avanzando. Hay una parte de esta inversión privada que durante el segundo semestre todavía va a mantenerse. Por ejemplo, entre los grandes proyectos, Tía María viene avanzando. La idea es que Tía María se complete, aún con la incertidumbre política, ¿no? Van a haber otro tipo de inversiones un poco más pequeñas que sí van a estar un poco más sujetas a la incertidumbre política y que durante el segundo semestre del año podrían aguantar. ¿Cuáles son las que van a mover la aguja? Decías, Tía María, ¿cuáles otras pueden ser las que determinen realmente el resultado final? Tía María y San Gabriel son, dentro de las inversiones más grandes, las que van a marcar la aguja, ¿no? Ujú. Y por otro lado, también significa que si se nos cae Tía María y se nos cae San Gabriel, esos indicadores se pueden ajustar mucho más rápido todavía, ¿no? Ahora, lo importante de Tía María y San Gabriel es que son inversiones que, digamos, si bien son mineras y son un poco más puntuales, ¿no? Jalan otro tipo de sectores. Nosotros en el IPE hemos calculado que por cada empleo en el sector minería se generan otros 8 empleos en sectores vinculados, por estos encadenamientos que tiene el sector minero, ¿no? Ahora, son un poquito más, digamos, más claros durante la etapa de producción, pero en la etapa de construcción también son claves, ¿no? Entonces, estos indicadores de inversión privada son claves. Tenemos unas cifras también sobre digamos, cómo esto se traslada en términos de ingresos y la capacidad adquisitiva de los hogares. Ajá, Ujú. justamente estamos refiriéndonos al tema de los sueldos que Sí. decía Yachaiguasi, ¿no? Y los empleos, ¿no? O sea, es verdad, no todos los empleos que se generan son súper bien pagados, muchos tienen sueldo mínimo, pero ¿por qué es importante que se genere el empleo a través de esta inversión privada y quizás no a través de otros canales de la economía? Correcto. Digamos, hay uno de las unas fuentes de generación de empleo
que viene, por ejemplo, a partir de algunos programas sociales, que son empleos temporales, que son empleos puntuales. El gran problema de la generación de este tipo de empleo es que, digamos, no se pueden sostener en el tiempo, ¿no? Digamos, cumplen un ciclo muy cortito. El principal beneficio del empleo que se genera a partir de la inversión privada es que es un empleo que, digamos, que se sostiene en el tiempo, ¿no? Que requiere mantenerlo, ¿no? Y eso asegura mejores salarios, ¿no? Ujú. Ahora, Claro, tú construyes la mina y luego la mina la tiene que operar gente y esa gente tiene un trabajo por un montón de se años. extiende, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de este país, y uno luego también viviendo se da cuenta, es la diferencia enorme que hay en los sueldos del país. O sea, es decir, Sí. o sea, de cuánto gana digamos, el trabajador normal con un sueldo mínimo y cuánto puede ganar cuántas veces más es el multiplicador que tiene otro sueldo en un puesto que no está tan alejado, que no es un puesto de un mega gerente de una empresa, sino puestos intermedios que multiplican varias veces eso. Entonces, ese tipo de inversiones generan empleos con sueldos de calidad o siempre hay una variación en ese tipo de sueldos. Siempre va a haber una variación, pero digamos, yo creo que el factor clave ahí es si los empleos son formales o son informales, ¿no? Ujú. Digamos, el sueldo promedio formal puede ser el doble del sueldo promedio informal, o 2.5 veces por lo menos, ¿no? Entonces, digamos, un primer marcador es sobre los salarios, ¿no? Es si si el trabajador es formal o informal. Eso marca mucho la cancha. Ahora, claro, si, digamos, la informalidad es un problema estructural en el Perú y, digamos, si fuera tan fácil resolverlo en el IPE ya habríamos lanzado unas 10 propuestas Ujú, al respecto, ¿no? Digamos, no hay una bala de plata, pero sí creemos que buena parte tiene que ver con estas regulaciones laborales que hacen poco competitivo al mercado laboral en el Perú. Y esto nos lleva a que, digamos, si un trabajador es informal, es un trabajador que es un poco menos productivo, es un poco menos competitivo, ¿no? Y por lo tanto no se puede aprovechar su potencial, ¿no? Y a la medida en que no puede aprovechar su potencial, los salarios a los que puede acceder también son más bajitos. Ahora nos pregunta Bloody Raymond, mira Gonzalo. Uf, tremenda pregunta. Tía María, está bien complicado que salga, por no decir imposible. Víctor, ¿ustedes en el IP qué información tienen? Yo también luego les comparto ahí algún Ajá. Los algún insights. chismecito. Nosotros entendemos que la evolución de Tía María viene en esta etapa de inversión, viene avanzando bien con la idea de que se ponga en marcha en 2027. Se han superado una serie de mitos. Uno de ellos tenía que ver con el uso del agua y la contaminación que se iba a producir sobre el valle. Entonces, creo que en ese sentido se ha avanzado bien, ha habido una mejor chamba de comunicar antes y digamos, creo que el proyecto viene avanzando a buen ritmo, pero en un país como el Perú todo puede pasar, ¿no? Digamos, para nosotros es clave que la inversión privada este año va a cerrar en 6%, una parte importante viene jalado por Tía María, ¿no? Ahora, si uno se pone a pensar, digamos, cuál es el problema de que se retrase Tía María o no, ¿no? En realidad Tía María te jala otros proyectos también, ¿no? Digamos, no sé si vamos a hablar también de puertos, pero por ejemplo, uno de los principales problemas para que salgan más puertos es que haya demanda. Ujú. Y esa demanda viene por que hay más producción de hidrocarburos, producción minera, producción agro, ¿no? Digamos, si no hay demanda, los puertos tampoco van a salir. Claro, para que tienes un lugar para exportar si no vas a exportar mucho, ¿no? Así es. Se Claro. queda toda la instalación ahí sin usar. Así es, así es. Ahora, No, y ahí como decía Víctor, la verdad es que había una chamba importante de Southern en, primero, un poco por la discusión que teníamos antes, ¿no? Ujú. Mostrarse no solo como un inversionista que está metiendo capital para sacar capital de regreso, sino también para aportar al desarrollo de las comunidades con proyectos de irrigación, de agua, de saneamiento. Y luego lo que decía Víctor, comunicar eso, ¿no? Porque lo Ujú. podían hacer, pero la gente no se enteraba. Ujú. Hay una oposición, que era la oposición más de este proyecto me va a perjudicar, que ante ese trabajo real y comunicado ya se ha disminuido y más bien está muy de acuerdo con que el proyecto salga. Queda luego la oposición más ideológica, ¿no? Y ahí Ujú. también hay que ver si tres patitas te paran en la carretera, el Estado va a liberar esa carretera y va a permitir que el proyecto salga, o vamos a volver a dejar que quizás intereses muy minoritarios. Antes no era así. Antes la oposición de Tía María sí era enorme. Pero la verdad es que en los últimos años ha habido un trabajo de convencer a la población de que ese es un proyecto que puede traer inversión privada y desarrollo social. Cuando estaba en el equipo así, justo he visto manifestaciones en contra y espontáneas en la población, pero de repente hay un tema donde ya se van viendo ciertas cosas o libando ciertas aristas, pero por ejemplo nos menciona Carlos Guacho, que nos dice que no hay claridad en el estudio de impacto ambiental en Tía María. Eso no estoy tan enterado,
porque supongo que debe tener un estudio de impacto ambiental más o menos ya consolidado, con todos estos años que han Aprobado. han en realidad. pasado. Sí, Aprobado. Aprobado. Entonces sí está claro ese proyecto. Sí, sí, sí. Sí. Ahí, claro, hay como todas estas también corriente de ideas de este proyecto va a usar agua del río, ¿no? Ujú, ujú. Y en realidad se han planteado distintas opciones de uso de agua. Ahorita en- está con la desalinización. Desalinización del agua del mar, que es un Ujú. agua que nadie usa, ¿no? Entonces, es verdad que ha corrido mucha información y mucha desinformación, que quizás un día podríamos tener a alguien de acá, de Southern, Ujú. para que nos la aclare, ¿no? Claro, claro, para poder, digamos, hablar con experiencia de quienes también están cercanos a ese tipo de proyectos. Sí. Y claro, también un poco llegando al tema del empleo, nos salimos siempre un poco del tema, pero los comentarios se nos saca un poco el tema de la flexibilidad laboral, ¿no? Nos dice Liz Díaz Cano, contratar a alguien en Perú es un dolor de cabeza, es demasiado caro, inflexible. Sí, tenemos varios problemas, o sea, hay cosas que deberían jugar a favor del trabajador y a veces juegan un poco en contra. Eh, pero sí entiendo supongo que esa debe ser una experiencia desde alguien que ha tenido procesos de contratación o de tener más Para alguien que ha pasado por una empresa, creo que es claro que contratar es difícil. Y aunque suene paradójico, contratar es difícil porque despedir es difícil. Es casi imposible. Suena hasta cruel, pero Así tiene es. un punto económico detrás, esa idea de que Mm. despedir sea más flexible, que es que en el proceso, por ejemplo, esto que decíamos, tú construyes una fábrica nueva para hacer micrófonos para el streaming Ujú. y contratas a Faber. Y Ujú. Faber es un tremendo internacionalista, pero no tiene talento para hacer micrófonos. No, quién sabe. ¿Y después cómo lo despides? Es virtualmente imposible en el Perú despedir, por ejemplo, a un trabajador que te resultó no tan competente. Claro. Incluso hay resoluciones judiciales que llegan a extremos. Hay trabajadores que han ido, bueno, en estado de ebriedad a Así es. trabajar Mm. y que se ha dicho, no se les puede despedir, ¿no? Es como que Así acá es. nos emborracháramos y Okram nos dijera despedido. No, Okram no nos puede despedir. Ujú. Oye, ¿qué fue? Claro, pero por eso este tipo, digamos, el empleo con todas las garantías más formales se hace más escaso. ¿Por qué? Así es. Porque, claro, también ¿por qué sucede esas garantías? Porque en otro momento de la historia también los despidos arbitrarios eran el pan Era del el día. pan de cada Es día. decir, siempre se tiene que llegar a una regulación y la gente dirá, tibios porque no se toman por uno y no por otro, pero la sociedad se hace de acuerdos y de homeostasis, de regulaciones y de cosas que van funcionando por un lado y por otro, y se llega a un equilibrio, el equilibrio más positivo para todos, realmente. Tanto para la gente que quiere tener un empleo más o menos estable, como también dentro de lo estable, pero lo racionalmente estable, no una estabilidad a prueba de cualquier cosa. Sí, y ahí el punto de no estar en esa tibieza, sino de estar en un esquema mucho más rígido, y lo que dicen ahí solo pagan indemnización, no es tan cierto, ¿ah? O sea, hay sentencias judiciales que obligan a la reposición de los trabajadores sentidos por decenas. Así es. Entonces yo digo, oye, Faber no sirve de hacer micrófonos, lo Ujú. despido, le pago su indemnización, que es muy alta además, Ujú, pero ponte que sea, ya, la pago. Es tan malo Faber que le pago la indemnización. ujú, Viene un juez y me dice, no, lo tienes que reponer. mm. Porque que sea malo haciendo micrófonos no es una causal justa para despido. Tiene que haber cometido una falta. Oye, no, se emborrachó haciendo los micrófonos. Ujú. No, tampoco, porque no estaba en el momento exacto de hacer los micrófonos. Es bien difícil. Claro. Es bien difícil Ahora, despedir. eso en Y el es caso... bien caro. Es en el caso específico que tenga todas esas garantías, porque normalmente si tengo un empleo precario, que normalmente que hay en el Perú simplemente es, sabes que el siguiente mes no estás contratado y ya está, ¿no? Y eso es lo que Es que- termina pasando. Es que justo ese es el punto de los empleos, sí, de los empleos a tiempo completo. Digamos, los contratos indeterminados, digamos, son muy poquitos, ¿no? Porque el miedo a contratarte de manera indeterminada, porque no puedes despedirlo, ¿no? Hace que gran parte de los contratos formales sean, digamos, a plazo fijo, ¿no? Sean casi temporales. Ujú. Y eso, por supuesto, tiene implicancias sobre la productividad laboral tremendas. Si no tengo un trabajador a tiempo completo, digamos, apostar por su capacitación Ujú. es difícil. Y por lo tanto, la productividad tampoco va a subir. Bien, vamos a continuar esta conversación sobre cosas laborales, pero también temas de cifras mineras que nos vienen después de este corte con Puchita. Y tenemos esas cifras de inversión privada que han salido, Víctor, pero justamente estamos yendo de más a menos, ¿no, Gonzalo? Sí, entonces teníamos ahí otro estudio del IPE. En el IPE son chanconazos y todo el día están haciendo estudios sobre los tiempos que toma desarrollar una inversión minera. Así es. Y la verdad, yo que me dedico a ver estos temas de economía, de negocios, me he quedado alucinado con las cifras. Víctor, ¿nos puedes contar el balance final del estudio? ¿Cuánto toma sacar una inversión minera desde el día cero hasta que se saca la primera pepita de oro o la primera lámina de cobre?
Es un tiempo muy largo, ¿no? Digamos, para que tengan una idea, hemos revisado todos los Ujú. proyectos mineros en operación. ¿40 años? En promedio toma 40 años sacar adelante un proyecto minero en el Perú. Eso, a ver, ¿cómo contamos esos 40 años? Desde el momento en que le pusieron el ojo al lugar. Desde el momento en que hay algún tipo de exploración formal, Ujú. ¿no? De algún primer trabajo de que, oye, digamos, acá hay mineral. No estamos hablando acá de los incas, por si acaso, porque si nos han preguntado, digamos, oye, pero hay minería desde el año 1400. Acá estamos hablando de los proyectos grandes que están en operación, que han tenido algún tipo de exploración. Y el primer día en que específicamente hay algún tipo de extracción sobre mineral. Entonces, entre que digamos, se descubre, hay primeros inicios de exploración, hasta que sale el primer gramo, kilogramo de producción, son en promedio O 40 sea, años. lo que decía Faber de ponerle el ojo todavía se tiene que sumar Ujú. más tiempo hacia atrás, ¿no? De, oye, quizás acá podría haber mineral, esos son Ujú. años o meses Y que no, extras no están contados que en no ese... están contados acá. No, acá tenemos 40 años desde que se descubre, ¿no? Ujú. Desde que hay algún tipo de exploración, un trabajo de exploración seria, hasta que se pone en operación, ¿no? Son 40 años. Si le quitamos este periodo en el que una parte importante de los proyectos mineros estuvieron en manos del Estado, son 30 años que se demora en salir un proyecto minero. Ahora, si desagregamos por mineral, por Mauro está tipo de como yo. metal, Sí. si desagregamos por tipo de Alucinado. metal, vamos a encontrar diferencias brutales, ¿no? En el caso del cobre, un proyecto minero puede demorarse 62 años en salir. Un poco, 62, Pero, o sea, es una Ya, generación completa. ya, Ajá, pero ¿entiendes? ¿cómo? Y esa sí me parece, ya me deja como Psyduck, ¿no? Así, ¿no? ¿Cómo que 62 años? Es decir, una mina de cobre del 2025 ha sido planeada en el 1960. Por ejemplo, las Bambas, ¿no? Entran en operaciones en 1900, perdón, en 2016. Los primeros trabajos de exploración son de 1905. Han pasado más de 105 años, ¿no? Para que entre en operación. Ahora, no solamente toman muchos años sacar adelante un proyecto minero, ¿no? Digamos, está Las Bambas, que es el caso más largo, está Quellaveco, que se demoró más o menos 70 años, ¿no? Chinalco, cerca de 90 años, ¿no? Pero es que además requiere mucho esfuerzo. Nosotros hemos calculado que, digamos, antes de que un proyecto minero salga en operación, más o menos 3 empresas mineras han pasado por, digamos, el desarrollo de este proyecto. Es decir, hay desafíos técnicos, hay desafíos financieros, ¿no? Hay desafíos geológicos, lo cual requiere que, digamos, no es un esfuerzo muy sencillo. eso te iba a preguntar, Víctor, ¿cuánto de esta cifra es la naturaleza del sector? De que puede ser complicado financiar los proyectos, puede tener que hacer muchos estudios antes de llegar a una conclusión, o te agarra el ciclo de precios de los metales en la bajada y el proyecto ya no es rentable. ¿Cuánto es natural? ¿Cuánto es como en cualquier país pasa esto? ¿Y cuánto es que la estamos fregando? Para poner una idea, digamos, un ejemplo, ¿de acuerdo? Si vamos a la primera lámina del comparativo internacional, digamos, que los proyectos los proyectos mineros se demoren más en salir, digamos, es una tendencia global, ¿de acuerdo? Hace 20 años, no, Ujú. está en el slide, creo que 2, el slide 2. Sí, Nos vas Ok. contando. Sí. digamos, hace 20 años, un proyecto minero se demoraba, en promedio en el mundo, proyectos, megaproyectos grandes, ¿no? Del tamaño que Iveco, por ejemplo, se demoraba 7, más o menos, máximo 7 años entre que se descubría y entraba en operación. Ujú. 7 años versus 30, 40. Espérame. Hace 20 años, en el mundo, tomaba 7 años. ¿De acuerdo? Hoy, en el mundo, toma casi 4 veces eso, 28 años, entre que se descubre y entra en operación. Gran parte digamos, de ese incremento en el tiempo tiene que ver con todo, digamos, digamos, el viaje que tiene que recorrer un proyecto minero en la etapa de exploración, en la etapa de permisos, ¿no? Y en esta parte del desarrollo antes de poner cualquier tipo de piedra. Que ahí voy a decir algo, que mi rol acá, reemplazando a Lord Gamarra hoy día, Lord Luis me, Felipe. me va a salud. posicionar más a la izquierda. Ahí está. Ajá, me vas a dejar a mí como el derechista. el Yo voy a ser el derechista. nuevo Lord Luis Felipe. ¿Alguna de esas demoras podría ser positiva porque hay más tiempo de estudios ambientales, más tiempo de trabajo social con la comunidad? Quizás antes en el mundo las mineras entraban contra viento y marea y hacían cualquier estropicio, o es que hay más burocracia.
Ambos, pero sobre todo hay más burocracia. Y ahí tenemos la lámina. Yo quería ser más progre, ¿ah? Pero No, pero, la realidad no me deja. pero el medio ambiente ni siquiera es para izquierda y derecha. El medio ambiente, si no lo cuidamos, no vivimos en las siguientes 2 décadas. Totalmente cierto. Vamos a ver ahí, ¿no? Digamos, fíjense que en la parte de abajo está la década del 90 al 99, ¿no? Digamos, y eso es lo que se demoraba un proyecto minero en salir en el mundo, en En el promedio. mundo. 6.4 años. Esta primera parte, digamos, de descubrimiento, exploración y estudios tomaba 3.8 años. Digamos, los datos más recientes, ¿no? Esto toma 28 años. Ya no 6.4 años, sino toma casi 28 años, ¿no? En realidad, ¿no? Y digamos, gran parte vamos a ver que el incremento tiene que ver con toda esta etapa más del descubrimiento, con esta etapa de las exploraciones y esta etapa de los estudios. Esto toma más tiempo. En parte, sí, efectivamente, digamos, hay un mayor interés sobre la sostenibilidad, ¿no? Esta onda del ESG ha cobrado mucha fuerza en años recientes. ESG es, para, digamos, desagregar ese acrónimo. Interés ambiental, social y de gobernanza. Así es. Ujú. Digamos, vamos a ver digamos, pero también vamos a ver cómo la regulación minera, digamos, ha crecido muy rápidamente en las últimas décadas, ¿no? Digamos, hace 20 años habían 9 entidades encargadas de opinar sobre la evolución de un proyecto minero. Hoy son cerca de 30. Ujú. En términos digamos, de procedimientos administrativos, perdón, de normas que regulan procedimientos administrativos, digamos, hoy tenemos más de 300 procedimientos administrativos que regulan, digamos, un proyecto minero, ¿no? Entonces es uno de los sectores más regulados. O sea, nuevamente nos fuimos a esos extremos, ¿no, Ujú. Faber? Que decías antes. Oye, quizás 9 eran muy poquitas, se necesitaba alguna visión ambiental Ujú. más profunda. Se creó, por ejemplo, el SENACE, que es una buena institución, pero con 30, oye, ya Ahora, mucho, ¿no? Y hay muchos amigos que de los comentarios que están escépticos con las cifras, pero son cifras que han salido, ojo, no han sido salidos de la nada, han salido de un estudio serio desde el IPE, regulando, digamos, viendo cómo estos temas de regulación, estos temas de demoras impactan en el tema de... A mí me sorprenden las cifras también, a mí me deja un poco anonadado que se tarde tanto un proyecto minero y también no sé si podremos en otro momento compararlo con proyectos de otras partes del mundo. Pueden Para saber. sorprender, pero ahora que Víctor hacía la reflexión, yo me acordaba de mi primera chamba como practicante, Ujú. hace 20 años en Semana Económica, y hablábamos de exploraciones de proyectos mineros que todavía hoy día no operan. Ujú. O sea, que te puedo dar como No, fe sin de que en mi duda. experiencia periodística de 20 años hay proyectos que han seguido estancados toda mi carrera. Yo tengo menos experiencia, ¿no? Pero digamos, siempre recuerdo la cartera de exploración minera del 2011, perdón, la cartera de proyectos del 2011, y es básicamente la misma que tenemos hoy, en 2025. La cartera de proyectos mineros casi no ha cambiado, ¿no? Es más, hoy más o menos el 70% de la cartera no tiene fecha de inicio probable, lo cual significa que estos proyectos tienen una demora y van a seguir demorados si no tomamos acción. Ujú. ¿Cuáles son las principales consecuencias digamos, de que un proyecto se demore tanto tiempo? Lo primero es reconocer, digamos, que es un mito que un proyecto minero se hace en 2 patadas, ¿no? Ese mito, nosotros que en el IPE visitamos muchas regiones, está bastante extendido. Creen que la inversión minera es casi como levantar una bodega, ¿no? Y es completamente fuera de la realidad. Lo segundo es que en la medida en que un proyecto minero es clave para el desarrollo del país porque te genera impuestos, ¿no? Dicho sea de paso, mientras que digamos, todas las actividades económicas pagan 30% de impuestos, el sector minero paga casi el 45%. Un estudio del IPE, un estudio del Fondo Monetario, más o menos decimos lo mismo. También generan empleos, ¿no? Y genera más producción, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ponemos en marcha los proyectos mineros que tenemos hoy, la cartera de proyectos mineros? El PBI podría multiplicarse por 2, así de grande, ¿no? ¿Qué tanto podría mejorar la recaudación? La recaudación podría incrementarse en 77%. Y con eso podemos cerrar casi que, digamos, todo digamos, todo el plan de infraestructura, ¿no? Grande, priorizado, se podría cerrar. Hay una buena pregunta ahí técnica a de ver. Tripping Around. A Tripping Around. ¿Cómo Eh, está Tripping? Hey, saludos a todos los comentaristas. Siempre, Sí, 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 los gracias comentaristas por- siempre nos discuten, pero es parte del programa, ¿no? Esos años también está considerando lo que cuesta y demora la remediación al cierre de mina. Yo entiendo, Víctor, que no, porque tú decías antes es desde que empiezas a explorar hasta que sacas el primer pedazo de mineral. Luego viene la operación y el cierre y esos son otros cálculos. Correcto, correcto. Acá estamos hablando simplemente cuánto te toma, cuál es el viaje que te toma desde que lo descubres hasta que entra en operación. No es el tema de vida útil de la mina. No. Es el tema de cómo se implementa.
Igual, eso me plantea a mí o sea, yo que no manejo temas mineros, pero me plantea a simple vista una preocupación con respecto a, entonces, la minería ilegal, que se puede comer mucho estos plazos, puede incluso poner sus ojos en lugares donde ya hay incluso estudio de exploración, factibilidad digamos, que hay una beta rica para explotar, y va primero por ellos, a veces. O sea, ¿eso sucede en este tipo de casos? ¿O el tema de las concesiones mineras impide ese tipo de, digamos, de acciones? Porque la minería ilegal ha aumentado por algo, ¿no? Y vemos también que puede ser una de las razones. Sí, eso es uno de los principales puntos clave también que se desprende del estudio. Lo primero es que en la medida en que los proyectos mineros toman mucho tiempo en salir, el plazo de las concesiones es clave, porque si el plazo es muy cortito, va a desincentivar cualquier tipo de inversión seria, ¿no? Y con seria hablamos de las empresas, digamos, las empresas mineras más grandes del mundo. Entonces, lo primero es eso. Si el plazo de concesión es corto, genera desincentivos a la inversión seria, ¿no? Ujú. En esa misma línea, ¿no? Hay proyectos que no salen, como por ejemplo Conga, en Cajamarca, pero el hecho de que no salga no significa que no haya producción ilegal en Conga. Podríamos hablar sobre lo mismo en Piura, en Trujillo, en Cajamarca, perdón, en Ayacucho, en Arequipa, en fin, donde no hay producción ilegal, perdón, donde no hay producción legal, donde no hay producción formal, porque los proyectos no salen, hay producción ilegal. Eso ocurre, digamos, de manera clara en casi todas las regiones, ¿no? Entonces, si no queremos, digamos, los proyectos mineros, la extracción de minerales va a darse sí o sí. Nuestra decisión es, queremos que sea formal y que pague impuestos y que sea sostenible, o O de como la se ha otra venido manera. avanzando. Claro, y ahí tenemos un gráfico que a mí me ilustra mucho lo que estamos hablando, que es el porcentaje de proyectos paralizados en el mundo de cobre. Esos son solamente de cobre, o sea, Solo de cobre. solo de cobre. Los Y 29 proyectos de cobre paralizados más grandes del mundo. Y en Perú tenemos, 9. estamos digamos, A la cabeza. en la cabeza con 22%. O sea, el 22% de todos los proyectos de explotación de cobre paralizados en el mundo están en Perú, casi la cuarta parte. O sea, son 9 de los 29 proyectos paralizados, 9 están en Perú. ¿Y qué tan grandes en términos de producción potencial? Ah, ya, porque lo que quería saber era justamente eso, no El solamente el tamaño de número de cada- proyectos, porque puede ser un montón de proyectos chiquitos. Así es. Ese es este potencial de producción. Así es. De toda la producción potencial adicional que podría entrar en el mundo, Ajá. ¿de acuerdo? Por proyectos mineros de cobre, ¿no? Tiene estos 29 paralizados. Estamos guardando el cobre para el futuro, amigos, pero de repente el cobre luego deja de ser usado, porque algunos... O lo sacan de maneras ilegales, ¿no? Siempre nos enfocamos en la exploración, en la minería ilegal del oro, porque es Ujú. como la más rentable, pero en la medida que el precio del cobre siga subiendo, ya estamos viendo también minería ilegal de O cobre. nuevas tecnologías pueden dejar atrás el valor del cobre También. como un elemento en estos momentos requerido por distintos sectores de producción, especialmente en de energía sostenible, etcétera, que emplean mucho el cobre y otros sectores. También puede haber más producción. Por ejemplo, Ujú. en el cuadro ahí del IPE está el Pachón en Argentina. Justo leí ayer, el gobierno de Milei y Glencore, que es la minera que opera Pachón, Ujú. están acelerando el desarrollo de esa mina a pasos agigantados. Entonces, esa mina puede entrar en producción, puede haber más cobre en el mundo, el precio puede bajar y ya las nuestras se vuelven menos atractivas, menos rentables. Ese es un punto clave sobre el que, digamos, no hemos discutido mucho, pero digamos, el contexto internacional es hoy muy favorable, ¿no? Digamos, este superciclo internacional de los precios que estamos viendo hoy no se daba desde la década previa. Ujú. En el anterior superciclo, ¿no? Teníamos inversiones mineras muy altas. Estas permitieron la construcción de Constancia, Antapacay, en Las Bambas, ¿no? Digamos, hoy tenemos un superciclo igual y el nivel de inversión minera que tenemos para el 2024-2025 más o menos va a rondar 5.000 millones de dólares. ¿En cuánto debería estar? 10.000 millones de dólares. Es decir, los precios internacionales deberían apuntar a tener inversiones por 10.000 millones de dólares, pero por minería ilegal, por tramitología, por conflictividad social, solamente tenemos la mitad. Ahora, había una cifra que había puesto Rociel, que eran sobre los proyectos algunos proyectos que le había puesto en ejemplo, que lo tenemos en pantalla. Sí. Si lo tenemos allí, porque es el tiempo que demoró ciertos proyectos, pero no sé si solamente implica una parte del proyecto o todas, ¿no? Porque yo no manejo exactamente, pues ahorita no tengo las cifras de Zafranal, San Gabriel, Jorohuayco, Jorohuayco. pero dice 10, a ver es ese es la verde de conjugación, amigo Rociel, por si acaso. Zafranal tomó 12 años para llegar a construcción. ¿12 años? O sea, es decir, desde exploración hasta que comenzó a producir. Zafranal tiene tiempos más bajitos, Ujú. ¿no? Pero digamos, acá lo importante es, puedes tener el permiso, la autorización de construcción,
¿no? Pero una cosa es, digamos, que tengas los permisos y otra cosa es que empieces a construir. En ese lapso, claro, hay decisiones financieras, hay decisiones técnicas, pero también hay muchos, digamos, permisos adicionales que uno tiene que cumplir o que se los pueden intentar revocar. Pensemos, por ejemplo, en Quellaveco, ¿no? Ya tenía todos los permisos autorizados cuando, digamos, a un mes antes de entrar en operaciones, se empieza a discutir sobre si, digamos, el permiso del agua se lo retiran o no, el permiso del uso de aguas de la ANA. Ujú. ¿No? Entonces, incluso teniendo todos los permisos al día, ¿no? ¿Ok? Eso no significa que vaya a entrar en operación, ¿no? Entonces, digamos, acá podemos mirar, digamos, diferentes ejemplos, ¿no? Proyectos en oro, proyectos en cobre. El promedio son 40 años. Hay proyectos que han salido más rápido y hay proyectos que se han demorado mucho más. Hacia adelante, ¿no? Digamos, el panorama no es muy alentador, ¿no? Nosotros, digamos, vemos la preocupación de la minería ilegal como clave. Ahora, no nos creen a nosotros, perfecto. Creamos el Instituto Fraser, que es, digamos, es una autoridad mundial en términos de evaluación minera. ¿Y qué es lo que dice el Instituto Fraser? El índice de atracción de las inversiones mineras para el 2024, al cierre del 24, nos dice que el Perú supera el 50% de las jurisdicciones en el mundo. Es decir, estamos a mitad de la tabla, ¿no? Somos más o menos atractivos. Entre el 2009 y el 2019 le ganamos al 67% de jurisdicciones. Es decir, hoy le ganamos a menos jurisdicciones. Y en el caso de Argentina, ¿no? Ahí tienes separaciones creo que son estados. Provincias. Por provincias, ¿no? Hay provincias que han mejorado muchísimo, ¿no? Como San Juan, no me acuerdo con otras. Digamos, Pero, o sea, en el índice Fraser nos fue como en las eliminatorias. pésimo, Pésimo. pésimo. Estábamos en el Mundial y ahora ya no. Así es. Tal cual. No, tal cual. con Rociel, después podemos mirar la data exacta y los tiempos de... Pero justo los proyectos que él mencionaba son muchos de los que yo me acordaba que hace 20 años ya se discutían. Ujú. Quizás hay que ver en qué estado estaba esa discusión hace Claro. 20 años, cuando yo era chibolo practicante, pero sí son varios de esos, Jorobaico, San Gabriel, estaban en la mesa de redacción como, oye, tenemos que tocar estos proyectos, pues están empezando a explorar y Ujú. qué sé yo. Y recién ahora algunos de esos están construyendo, otros no. Víctor los mencionaba, San Gabriel como uno de los claves para la inversión privada este año, pero justamente pues está en construcción, o sea que todavía no operan. Claro, quizás esos tiempos mencionados, y eso tenemos que luego verlo con data disgregada, pero recordemos que estamos hablando con cifras más o menos de un estudio que ha tomado todo el tema de una manera seria, no toma en cuenta una parte del proceso mismo. Ujú. Justamente lo que mencionas, si te es familiar incluso esos proyectos que se han mencionado, es porque tienes más tiempo en Claro, la en el mesa. 2005, 2006 ya se hablaba de Jorobaico, y Jorobaico, Víctor, corrígeme, todavía no opera. No. Ahora, nos habla Juan Carlos Amayo sobre un tema de estadística, que se ha usado la media o el promedio, Ah, hay eso ruido. Víctor A lo ver, responde. a ver, vamos Chicos, a- ahí solo quiero añadir que todos nuestros global lovers están comentando y están... La idea acá es traer a voces de todos lados, ¿correcto? Entonces, a veces vamos a traer a expertos que ven la data de manera más estadística, económica, y luego también podremos tener analistas que sean politólogos o que vean o que lo vean por el lado más geopolítico o que puedan ver el lado más social, ¿no? Ujú. Entonces, la idea es tener todas las voces, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, la gente está cuestionando mucho porque hay gente que está muy entendida, que está leyendo un montón. Entonces, ahí de repente, Víctor, en esta respuesta, Algunos están con el Google o con el chat Sí, GPT sí. ahorita viendo un programa. De hecho, eso es clásico, comentar un clásico. poco cómo sacan, por ejemplo, sus cifras el IPE, y creo que con esto ya pasamos a cierre, Sí, a cierre de bloque. sí, bueno, tengo que para comparar, digamos, hablar sobre este tema de la media y no el promedio, tú manejas esas cifras, Víctor? Sí, cuando hay mucha variabilidad, ¿no? Y hay valores extremos, la mediana es un poco más robusta, ¿no? Menos sensible a valores extremos. Ujú. Ahora, digamos, las cifras en realidad no cambian de manera significativa. Los datos son bastante claros respecto a la demora promedio. Un poco respondiendo a la pregunta de María Isabel de cómo hemos hecho para hacer esto, hemos hecho arqueología de datos, ¿no? Ujú. Nos hemos puesto a revisar el 92% de los proyectos en operación, el 92% de los proyectos que están en cartera. Nos hemos mirado hacia atrás, ¿no? Hemos buceado en la Biblioteca Nacional para encontrar registros históricos de cuándo fueron esos primeros pasos de exploración Ujú. seria en estos proyectos mineros. Y por supuesto después hemos mirado a partir de información pública, información también con gremios, ¿no? Cuánto de ese tiempo tiene que ver con permisos, cuánto de ese tiempo tiene que ver con
el desarrollo de la exploración, el descubrimiento, ¿no? Entonces, esta manera más histórica tiene que ver con un buceo de datos, toda es información pública, toda es información bastante replicable, ¿no? Y ahí es que salen estos 40 años en promedio. Ujú. 62 años para cobre, ¿no? Y casi 20 años para oro. Casi ¿Cuál es la 20. principal diferencia? Un proyecto de cobre, digamos, requiere mucho más movimiento de tierras que un proyecto de oro. Ujú. Entonces eso también requiere... Claro, porque hay un, una ahí, hay un, minería más ahí hay grande. un impacto ambiental muy serio. Porque Más- muchas veces más relevante. es minería a cielo abierto, muchas veces. O no Eh, siempre. No, no siempre, no siempre. No Hay siempre. de todo. Hay, Hay de hay- todo. hay minería socavón y también hay de cielo abierto. Perfecto. Oye, Víctor, estábamos hace rato yendo al corte para pasar el tema de Putin, pero la discusión con los amigos está interesante y volvemos a tener esta discusión con diferentes puntos de vista, recuerden, con nuestro amigo Víctor Fuentes. Muchas gracias, Gracias, y vamos a Víctor. corte.